Suma Teológica, parte segundo Duae, cuestión 117, la liberalidad. Corresponde tratar ahora de la liberalidad, Q81 Inter, y de sus vicios opuestos, Q118, que son la avaricia y la prodigalidad. Sobre la liberalidad se plantean 6 problemas. 1. ¿La liberalidad es virtud? 2. ¿Cuál es su materia? 3. ¿Cuál es su acto? 4. ¿Es más propio de ella el dar que el recibir? 5. ¿La liberalidad es parte de la justicia? 6. Su relación con las demás virtudes. Artículo 1. ¿La liberalidad es virtud? Objeciones por las que parece que la liberalidad no es virtud. 1. Ninguna virtud va contra la inclinación natural, pero es una inclinación natural el preocuparse de uno mismo antes que de los demás, que es lo contrario de lo que hace el liberal, porque como dice el filósofo en el cuarto Étic, es propio del liberal no preocuparse de sí hasta el punto de reservarse la menor parte. Por tanto, la liberalidad no es virtud. 2. El hombre sustenta su vida por medio de las riquezas y éstas contribuyen instrumentalmente a la felicidad, como se nos dice en el primero de Étic. Ahora bien, estando toda virtud ordenada a la felicidad, parece que el liberal no es virtuoso porque el filósofo en el cuarto Étic dice de él que ni le gusta recibir ni amontonar el dinero, sino repartirlo. 3. Las virtudes tienen conexión unas con otras, pero la liberalidad no parece conectada con las otras virtudes, pues hay muchos virtuosos que no pueden ser liberales porque no tienen nada que dar, y muchos que dan y gastan con liberalidad y sin embargo son unos viciosos. Por tanto, la liberalidad no es virtud. Contra esto está lo que dice San Ambrosio en el primero de oficio en el Evangelio, y encontramos muchas enseñanzas de verdadera liberalidad, pero en el Evangelio no se enseña sino lo que pertenece a la virtud, y luego la liberalidad es virtud. Respondo, como escribe San Agustín en su libro De Lib Arb, es propio de la virtud usar bien de lo que podemos usar mal, pero podemos usar bien y mal, no solo de lo que está dentro de nosotros, como las potencias y pasiones del alma, sino también de lo que es exterior a nosotros. Por ejemplo, las cosas de este mundo que se nos dan para el sustento de la vida. Por consiguiente, siendo propio de la liberalidad el usar bien de estos bienes, se sigue que la liberalidad es virtud. A las objeciones. 1. Como enseñan San Ambrosio y San Basilio, Dios da a algunos sobreabundancia de riquezas para que adquieran el mérito de una buena distribución, pero uno solo tiene suficiente con poco. Por eso el liberal hace bien en gastar para el prójimo más que para sí. A pesar de ello, el hombre debe mirar más para sí y proveerse más que para los demás, si se trata de bienes espirituales. No obstante lo dicho, incluso en los bienes temporales no está obligado el liberal a preocuparse tanto de los otros que descuide por completo sus necesidades y las de su familia. De allí el que se diga en San Ambrosio en la primera de oficio, la liberalidad digna del elogio es la que no se desatiende de los familiares si le consta que se hallan en necesidad. 2. No es propio del liberal repartir las riquezas de suerte que él se quede sin nada para su sustento ni para la práctica de obras virtuosas que conducen a la felicidad. Por eso dice el filósofo en cuarto Étic que el liberal cuida sus propios bienes, queriendo con ello abastecer a otros, y San Ambrosio añade en el libro de oficio que el Señor no quiere que se repartan de una vez los bienes, sino que se administren, a no ser que se quiera imitar a Eliseo, que mató a sus bueyes para alimentar a los pobres, con lo que recaudó para verse libre de toda preocupación doméstica, lo cual pertenece al estado de la perfección de la vida espiritual del que hablaremos después, Q 184. No obstante, hay que admitir que el hecho de dar con liberalidad los propios bienes en cuanto a acto virtuoso se ordena a la bienaventuranza. 3. Como enseña el filósofo en el cuarto Étic, aquellos que dilapidan mucho en libertinaje no son liberales, sino pródigos.
Lo mismo quien lo gasta para otros pecados, y es por lo que San Ambrosio dice en la primera de oficio: si ayudas al que intenta robar los bienes ajenos, esa liberalidad no es digna de aprobación ni tampoco es perfecta. Tu liberalidad no lo será si con tus dádivas buscas más la misericordia. Por tanto, los que carecen de otras virtudes, por más que gasten en obras malas, no son liberales. Tampoco hay inconveniente en que algunos que hacen grandes dispendios en fines buenos no tengan el hábito de la liberalidad, lo mismo que hay otros que hacen actas de otras virtudes, sin tener por eso el hábito de tal virtud, aunque no con la misma perfección del virtuoso, según se ha dicho, Q32 a 1 ad 1. Igualmente, nada impide que algunos virtuosos, aunque pobres, sean liberales. Por eso dice el filósofo en el cuarto Étic: la liberalidad se mide según la fortuna, es decir, según las posibilidades, pues no consiste en la cantidad de lo dado, sino en el hábito del donante. Y San Ambrosio dice en la primera de oficio que el afecto es el que hace rica o pobre a la donación, y el que pone el valor a las cosas. Artículo 2. ¿La liberalidad tiene por objeto las riquezas? Objeciones por las que parece que la liberalidad no tiene por objeto las riquezas. 1. Toda virtud moral tiene por objeto o las operaciones o las pasiones. Pero las operaciones son el objeto propio de la justicia, como se nos dice en el quinto Étic. Por tanto, la liberalidad, al ser virtud moral, parece que tiene por objeto las pasiones y no las riquezas. 2. Es propio del liberal el uso de cualquier clase de riquezas, pero las riquezas naturales son más verdaderas que las artificiales, que consisten en el dinero. Como nos consta por lo que dice el filósofo en la primera de Política, por tanto la liberalidad no se ocupa principalmente de las riquezas. 3. Las virtudes distintas tienen objetos distintos, porque los hábitos se distinguen por los objetos, pero las cosas exteriores son objetos de la justicia distributiva y conmutativa. Luego no son objetos de la liberalidad, y contra esto está lo que dice el filósofo en el cuarto Étic, que la liberalidad parece ser el justo medio en el uso de las riquezas. Respondo. Según el filósofo en el cuarto Étic, es propio del liberal ser espléndido. Por eso también a la liberalidad se le llama largueza, porque lo que es largo no está retenido, sino extendido. Y esto mismo parece indicar la palabra liberalidad, puesto que cuando uno se desprende de las cosas, parece como si las liberara de su custodia y dominio, y demuestra que su afecto no está apegado a ellas. Pero las cosas de que uno se desprende para darlas a otros son los bienes poseídos, que se significan con el nombre de riquezas. Por tanto, el objeto propio de la liberalidad no son las riquezas, aunque sí lo son para poderlas llevar a cabo. A las objeciones. 1. Como hemos visto, en A1 a 3 la liberalidad no se mide por la cantidad de lo que das, sino por el afecto en que tienes del donante. Pero el afecto del donante se halla dispuesto a dar según las pasiones del amor y concupiscencia, y por consiguiente de las del gozo y tristeza. Por tanto, la materia inmediata de la liberalidad son las pasiones interiores, pero el objeto de esas pasiones son las riquezas. 2. Según San Agustín en el libro de la Doctrina Christi, todos los que poseen los hombres en tierra y de lo que son dueños se llama dinero, porque los antiguos tenían sus riquezas en ganado. Y el filósofo dice en el cuarto Étic que llamamos riqueza a todo aquello cuyo valor puede expresarse en monedas. 3. La justicia establece igualdad en las cosas exteriores, pero no le compete a ella propiamente el moderar las pasiones interiores. De allí el que las riquezas sean materia de la liberalidad y de la justicia, pero de un modo distinto. 3. El acto de la liberación es el uso del dinero, y el acto de la liberalidad también es el uso del dinero. Objeciones, por las que parece que el uso del dinero no es acto de la liberalidad. 1.
Las virtudes distintas tienen actos distintos, pero usar el dinero conviene a otras virtudes, como a la justicia y a la magnificencia, por tanto no es un acto propio de la liberalidad. 2. Al liberal no solo le compete dar dinero, sino también recibirlo y guardarlo. Pero el recibir y guardar no parece que tenga que ver con el uso del dinero. Por tanto, no es correcto decir que el acto propio de la liberalidad es el uso del dinero. 3. El uso del dinero no solo consiste en dar, sino también en administrarlo, pero administrar el dinero tiene relación con el beneficio propio de quien lo administra, y entonces no parece ser un acto del liberal, pues dice Séneca en el quinto Benefic: el que se regala a sí mismo no es liberal, por tanto, no pertenece a la liberalidad cualquier uso del dinero. Contra esto está lo que dice el filósofo en el cuarto Étic: el que tiene la virtud de cada cosa usa rectamente de cada una de ellas. Por tanto, usará bien del dinero el que posea la virtud relativa de él. Pero tal es el liberal. Luego, el buen uso del dinero es el acto de la liberalidad. Respondo: los actos se especifican por el objeto según se ha dicho en el 1 y 2 Q18a2. Pero el objeto o materia de la liberalidad es el dinero, y todo lo que puede traducirse en dinero, como acabamos de ver. Y puesto que toda virtud dice una relación de conformidad con su objeto, síguese que por ser la liberalidad una virtud, su acto debe ser proporcionado al dinero. Pero el dinero cae bajo la categoría de bienes útiles porque todos los bienes exteriores se ordenan al uso del hombre. Por tanto, el acto propio de la liberalidad es el uso del dinero o de las riquezas. A las objeciones. 1. A la liberalidad corresponde usar bien de las riquezas en cuanto a tales, porque ellas son la materia propia de la liberalidad, pero a la justicia le compete usar de las riquezas bajo otra razón, la del débito, en cuanto las cosas exteriores son debidas a otro. También pertenece a la magnificencia usar de las riquezas según una razón especial, en cuanto se utilizan para realizar una obra grande. Por eso la magnificencia se relaciona con la liberalidad en cierto modo de redundancia, como lo diremos más adelante. Q128 A1 Ad 1. 2. Es propio del virtuoso no solo usar adecuadamente su materia o instrumento, sino también preparar oportunidades para su buen uso, lo mismo que la fortaleza del soldado le compete no solo el blandir la espada contra los enemigos, sino también tenerla afilada y envainada. Así también corresponde a la liberalidad, no solo usar del dinero, sino también asegurarlo y conservarlo para su uso idóneo. 3. Como hemos visto en A2 Ad 1, la materia próxima de la liberalidad son las pasiones interiores que afectan al hombre en relación con el dinero. Por eso, a la liberalidad corresponde sobre todo el que el hombre no se aparte de usar siempre debidamente el dinero por el acto desordenado hacia él, pero hay dos usos del dinero. Uno para sí mismo, que parece referirse a los gastos o dispendios propios, y otro que es el empleado en donaciones a los demás. Según esto, es misión del liberal que el amor desordenado al dinero no impida los gastos necesarios ni las donaciones convenientes, de allí que según el filósofo, en el cuarto Étic, la liberalidad se refiere a donaciones convenientes. Entonces, también se refiere a donaciones y gastos propios. Las palabras de Séneca deben entenderse de la liberalidad relativa a las donaciones porque no se llama liberal a quien se regala a sí mismo. Artículo 4. Lo más propio del liberal consiste en dar. Objeciones, por las que parece que lo más propio del liberal no consiste en dar. 1. La liberalidad es dirigida por la prudencia, como cualquier otra virtud moral, pero conservar las riquezas parece una tarea especial de la prudencia, por lo que dice el filósofo en el cuarto Étic: los que no ganaron su dinero, sino que lo recibieron de otros, lo gastan más alegremente, porque no han experimentado lo que es necesidad. Por tanto, parece que el dar no es lo más propio de la liberalidad. 2.
A nadie le causa tristeza lo que se propone hacer con toda la ilusión, ni se arrepiente de ello, pero el liberal a veces se entristece por haber dado y no da a todos, como lo leemos en el cuarto Étic. Por tanto, el dar no es el acto más propio del liberal. 3. Para conseguir lo que se persigue con ahínco, el hombre utiliza todos los medios a su alcance, pero el liberal no es pedigüeño, como dice el filósofo en el cuarto Étic. Pero si lo fuera y anduviera mendigando, tendría más posibilidad de hacer donaciones. Por tanto, parece que no es el dar lo que más intenta el liberal. 4. El hombre está obligado a mirar por sí más que por los demás, pero cuando gasta dinero en beneficio propio, se provee para sí, y cuando lo regala para los demás. Por tanto, es más propio del liberal gastar el dinero para su beneficio que el darlo. Contra esto está lo que dice el filósofo en 4 Étic. Es propio del liberal sobreabundar en la donación. Respondo, es misión propia del liberal usar del dinero, pero el uso del dinero está en su administración, porque la adquisición del dinero se asemeja más a la producción que al uso, y el ahorro del dinero, en cuanto ordenado a la posibilidad de usarlo, se asemeja al hábito. Pero el lanzamiento de un objeto, cuanto mayor sea la distancia, necesita una fuerza mayor, como vemos en los objetos que se arrojan. Por eso, procede de una virtud mayor el distribuir el dinero, dándoselo a los otros, que gastarlo para uno mismo. Ahora bien, propio de la virtud es tender a lo más perfecto, pues la virtud es una cierta perfección, como lo leemos en el séptimo Physic, y por tanto al liberal se le alaba sobre todo por el acto de dar. A las objeciones. 1. Corresponde a la prudencia ahorrar el dinero para que no se sustraiga ni se gaste inútilmente, pero el gastarlo inútilmente requiere mayor prudencia que el ahorrarlo inútilmente, porque para el uso que se asemeja al movimiento deben tenerse en cuenta más requisitos que para su conservación, que tiene que ver más con el reposo, y en cuanto a que los que han recibido el dinero de otros son más prontos a gastarlo, porque no han experimentado la indigencia. Si solo fuesen espléndidos por esta inexperiencia, no poseerían la virtud de la liberalidad, pero a veces tal inexperiencia se limita simplemente a quitar el impedimento para la liberalidad, con lo cual resulta que obran con más prontitud y generosidad. En efecto, el temor a la pobreza en lo que se ha experimentado se convierte con frecuencia en un obstáculo para gastar con liberalidad el dinero que se ha ganado. Y lo mismo pasa con el amor con el que se ama el dinero, como fruto del propio trabajo, según dice el filósofo en cuarto Étic. 2. Como acabamos de ver, Sol A3 compete a la liberalidad usar del dinero como conviene, y por consiguiente darlo como conviene, que es un acto de los modos de usarlo. Por otra parte, toda virtud se entristece por lo que se opone a su acto, y evita lo que impide su realización. Ahora bien, al acto de dar convenientemente se oponen dos cosas, a saber, no dar lo que se debe dar cuando conviene, y dar cuando no conviene. Por tanto, de ambos se entristece el liberal, pero más de lo primero, por ser más contrario a su propio acto, y por eso no da a todos, pues si así lo hiciera se vería impedido su acto, ya que no tendría nada que dar a otros a quienes debiera dar. 3. La misma diferencia existe entre el dar y el recibir que entre el obrar y el padecer, pero la acción y la pasión no tienen el mismo principio. Por eso, puesto que la liberalidad es el principio de la donación, no le corresponde al liberal el ser pronto a recibir y mucho menos a pedir. Así, de la donación que no le corresponde al liberal. Entonces, así y todo, como conviene así a su liberalidad, reserva él algo para darlo, por ejemplo, los frutos de su propio bien, que él se procura solícitamente para usar de ellos con largueza. El gastar dinero en beneficio propio es una inclinación natural, pero el darlo a los demás es propio de la virtud. Artículo 5. ¿La liberalidad es parte de la justicia? Lat. Objeciones por las que parece que la liberalidad no es parte de la justicia. 1. La justicia dice
Relación al débito. Pero cuanto más se debe a una cosa, con tanta menos liberalidad se da. Por tanto, la liberalidad no es parte de la justicia, sino más bien se opone a ella. 2. La justicia tiene por objeto las operaciones, según vimos antes, Q58 a 8.9, 1-2, Q60 a 2.3. Pero la liberalidad versa principalmente sobre el amor y la concupiscencia de las riquezas, que son pasiones, y por tanto parece que la liberalidad es parte de la templanza más que de la justicia. 3. Es especialmente propio de la liberalidad dar de modo conveniente. A4. Pero esto responde a la beneficencia y a la misericordia, que son partes de la caridad, según se ha aprobado. Q28 Inter, Q30 A3 Arg 3, Q31 A1. Anteriormente, por tanto, la liberalidad es parte de la caridad más que de la justicia. Contra esto está lo que se dice de San Ambrosio en el primero de oficio. La justicia se refiere a la sociedad humana, y en efecto la idea de sociedad importa dos partes, la justicia y la beneficencia, que se llaman también liberalidad y benignidad. Por tanto, la liberalidad es parte de la justicia. Respondo. La liberalidad no es una especie de la justicia, porque la justicia da al otro lo que es suyo, y la liberalidad lo que es propio, y conviene sin embargo con la justicia en dos aspectos. El primero, en su razón principal de alteridad, lo mismo que la justicia. Segundo, porque las dos versan sobre cosas exteriores, aunque bajo distinta modalidad, según hemos dicho. A2, A3, Q80, A4. Por ello algunos ponen la liberalidad como parte de la justicia, como virtud ajena a la principal. A las objeciones. 1. La liberalidad, aunque no diga relación al débito legal, que es a lo que mira la justicia, sin embargo, sí tiene que ver con un cierto débito moral que se funda en el decoro de la misma virtud, no en la obligación al otro, y por lo tanto tiene lo mismo en la razón de débito. 2. La templanza tiene por objeto las concupiscencias de los placeres corporales, pero la concupiscencia del dinero y su placer no es corporal, sino más bien espiritual. Por eso mismo, la liberalidad no pertenece propiamente a la templanza. 3. La donación que hace el benéfico y el misericordioso procede de alguno que otro sentimiento de afecto a la persona a quien se le da, y por eso tal donación es propia de la caridad o de la amistad. Pero la donación de la liberalidad proviene de un cierto afecto por parte del donante al dinero, que ni lo ambiciona ni lo ama. Por eso lo da, no solo a los amigos, sino también, si es conveniente, a los desconocidos. Y por tanto, no forma parte de la caridad, sino más bien de la justicia, que tiene por objeto las cosas exteriores. Artículo 6. ¿La liberalidad es la mayor de las virtudes? Lat. Objeciones por las que parece que la liberalidad es la mayor de las virtudes. 1. Toda virtud es en el hombre una cierta semejanza de bondad divina, pero la liberalidad es lo que hace al hombre más semejante a Dios, que da a todos copiosamente sin ningún interés, como leemos en Sant 1,5. Por tanto, la liberalidad es la mayor de las virtudes. 2. Dice San Agustín en Sexto de Trin que en las casas que no son grandes cuantitativamente, lo mayor equivale a lo mejor, pero la razón de la bondad parece pertenecer sobre todo a la liberalidad, porque el bien tiende a difundirse, como queda claro por lo que nos dice Dionisio en el cuarto de Div Nom. Es por lo que dice San Ambrosio en la primera de oficio, que la justicia tiene por cometido la severidad y la liberalidad la bondad, y por lo tanto la liberalidad es la mayor de las virtudes. 3. Los hombres se los honra y ama por la virtud, pero dice Boecio en el libro del Consolat, la liberalidad es lo que más les hace preclaros. Y añade así el filósofo en el cuarto de Étic, que entre los virtuosos los más amados son los liberales, por tanto la liberalidad es la mayor de las virtudes. Contra esto está lo que dice San Ambrosio en la primera de oficio, la justicia es más excelente que la liberalidad, pero esta es más grata. Y también enseña el filósofo en el primero Rhetoric, que los fuertes y los justos son los más dignos de la honra y después los liberales. Yo respondo,
Toda virtud tiende a un bien y por eso, cuanto mayor sea el bien al que tiende, tanto mejor será la virtud. Pero la liberalidad tiende al bien de dos formas, una directamente y por sí misma, y otra indirectamente. Directamente y de lo suyo tiende a ordenar los propios afectos relacionados con la posesión y el uso del dinero. En este sentido están por encima de la liberalidad la templanza, que modera las concupiscencias y los placeres del propio cuerpo, y la fortaleza y la justicia que se ordenan en cierto modo al bien común, una en tiempo de paz y la otra en los tiempos de guerra. Y a todas ellas las superan las virtudes que ordenan al bien divino, y es que el bien divino es superior a cualquier bien humano. Y en los bienes humanos, el público prevalece sobre el privado, y el bien del cuerpo sobre el bien de las cosas exteriores. Otra forma de ordenarse a la liberalidad, al bien, es indirectamente o como una consecuencia. Bajo esta consideración, la liberalidad se ordena a todos los bienes antedichos, porque del hecho de que el hombre no esté apegado al dinero se sigue que fácilmente lo usará para sus necesidades o para la utilidad del prójimo y para el culto de Dios. Y según esto, tiene una cierta excelencia, por ser útil para muchas obras buenas. No obstante, como todo se debe juzgar por lo que se le compete de suyo y directamente más que por lo que se deriva como una consecuencia, de ahí es que se debe decir que la liberalidad no es la mayor de las virtudes. A las objeciones. 1. La donación de Dios proviene de su amor a los hombres, a quienes da, y no de su interés por lo que da. Por tanto, más que de la liberalidad, parece ser más propio de la caridad, que sí es la mayor de las virtudes. 2. Toda virtud participa de la razón del bien en la producción de su propio acto, pero hay actos de algunas virtudes que son mejores que el dinero que da el liberal. 3. Los liberales son los más amados, pero no con una amistad de lo honesto, como si fueran mejores, sino con una amistad de lo útil, porque somos más útiles en los bienes exteriores, que son los que de ordinario desean más los hombres. Esta es también la razón por la que se hacen preclaros